Buenas, esta es una Lightning Talk que di en Accenture. Básicamente es una charla media rápida. El propósito por el cual estoy grabando esto es simplemente generar contenido. Eh, un poco el contexto de esta charla fue, me dijeron por mail, ¿querés venir a dar una charla en Accenture? Yo les dije que sí, pero como que no hubo mucho contexto al respecto, no sabía a quién iba dirigido. Quedó todo en realidad a la mitad, como que me avisaron un viernes acerca de esto, les confirmé el mismo viernes y se cortó la comunicación hasta el lunes y el lunes me dijeron, das la charla mañana. Entonces, no hubo mucho al respecto. Se intentó hacer como un mix de temas más generalistas posibles. Yo sabía igual que iba dirigido a un público que esté trabajando en tecnología, entonces intenté hacer un mix entre management y, no sé, desarrollo, alguna que otra cosa. Entonces, bueno, esta charla la llamé así, metodologías y mantenibilidad de un proyecto, simplemente por eh, el motivo de que la charla está un poco pensado para eso. Es decir, bueno, comencemos un poco al respecto. ¿Quién soy yo? Soy Fernando Pastorelli, me van a encontrar en internet como Fósforo, Fernando, o no sé, Fosforito, qué sé yo. Em, Soy estudiante de Ciencias de la Computación, desarrollador, anteriormente estaba trabajando en Globant, luego estuve en Prex, ahora estoy en Pickit. Eh, Soy entusiasta por Linux, es decir, tengo en todas las computadoras, incluso en mi trabajo, Linux instalado como sistema operativo principal. Soy gamer, eh, quizás cuando, no sé, en mi tiempo libre dedico algunas horas a jugar juegos, a probar alguna cosa. Eh, Qué sé yo, me sirve también en parte para probar compatibilidad con Linux. Em, no sé, utilizo Proton, Wine, etcétera. Pero bueno, volviendo un poco al tema de la charla, para comenzar, cuando ustedes entran en una empresa, seguramente van a encontrar un montón de procesos. Em, Personalmente, las cosas que importan cuando uno comienza en una nueva empresa son básicamente tres. El onboarding, que es un proceso inicial en el que vas a tener 10 millones de reuniones seguramente. Después el tema del vocabulario, porque me ha pasado varias veces en distintos lugares que nosotros usamos un vocabulario desde el lado del desarrollo, mientras que quizás en management o del lado del cliente se utilizan otras palabras para referirnos a lo mismo, básicamente. Te- Tema de organización, no tiene mucho, básicamente, quién está encima de quién, cómo es el tema de gestionar las tareas, a quién le hablo, etcétera. Entonces, cuando hablamos de onboarding, estamos hablando de ese proceso tedioso, pero muy importante, que básicamente es tener 10 millones de llamadas con tu líder, hablar con tus compañeros, configurar los proyectos, básicamente conocer la empresa. Entonces, este proceso en realidad creo que es muy, muy importante. No se le da mucho énfasis en algunos lugares, pero es un proceso que puede llevar 3 meses. Eh, Realmente no es un proceso rápido en algunas empresas. eh, Desde que empiezas con el tema de recursos humanos hasta el punto de ver temas de seguridad y no sé, alguno que otro tema de desarrollo, puede llevar un tiempo. Entonces el onboarding es un proceso bastante complicado de llevar, requiere un poco de organización. Me ha tocado varias veces quizás entrar en empresas y que no tengan nada diagramado, no sepan usar un Confluence o algo por el estilo. Yo considero que es una herramienta todo el tema de esta de la documentación. Entonces, es parte del onboarding tener ya preparado PowerPoints, cosas como para presentar. Tanto del lado del management es importante esta parte, y tanto del lado del ingresante, prestar atención, estar predispuesto a entrar a estas llamadas, por más que sean tediosas, largas, quizás no se tomen en cuenta algunos conceptos o no puedas entender algunas cosas.
Es importante porque el proceso va a llevar un tiempo, nadie te está pidiendo en realidad de que sepas todo desde el primer día. Va a ser complicado. Eh, Así bueno. Después, tema del vocabulario. Cuando hablamos de vocabulario, quizás en ingeniería de datos o ingeniería de software, algo por el estilo, eh, lo que van a ver es seguramente armar diccionarios de palabras, básicamente, e intentar hacer un vocabulario en común con el cliente, con tus mismos compañeros de equipo. El tema del naming es muy importante todo al respecto. Eh, Quizás cuando nosotros empecemos nos vamos a chocar un montón con esto. Eh, entonces, si ya de por sí no está muy bien definido por el lado del cliente, de la empresa, de lo que sea, imagínense que para el ingresante va a ser 10 veces peor. Porque, no sé, para el tema de los stakeholders van a tener quizás un vocabulario, se van a referir quizás a, no sé, eh, un paquete, por ejemplo, a un set de cosas, eh, mientras que quizás para el área de desarrollo el tema del paquete en realidad representa eh, dos o tres tipos de clase que en realidad no son eso, se tendría que abstraer más. eh, y después, ya después para el front, quizás es incluso peor, andás a ver lo que representan. Entonces, construir un lenguaje común entre tus compañeros, la empresa en general, es una parte fundamental, yo creo, hoy en día para cualquier trabajo. Em, si ustedes no utilizan Confluence, no documentan, empiecen a hacerlo porque ustedes se van de la empresa y todo ese vocabulario, toda esa información que ustedes fueron recopilando de, bueno, nosotros le decimos así a esto, pero en el otro lado se le dice de otra manera, estaría bueno ponerlo en una reunión y hablarlo con tu project manager o quien se deba. Básicamente eso. Con respecto a la organización, diagramación. Si ustedes no diagraman, empiecen a hacerlo. Es fundamental en cualquier proyecto. eh, Cualquier proyecto que quiera ser escalable en algún momento, que sea mantenible, es necesario empezar a documentar. No importa en realidad el proceso que sea. Cualquier proceso se tiene que documentar. No importa en realidad si estamos hablando al respecto de, no sé, cómo pegarle un endpoint o por qué se tomó la decisión de que tal microservicio se conecte con tal otro microservicio o yo qué sé, hay 10 millones de posibilidades en tema de organización. Hay que documentar, simple. Eh, Lleva tiempo, hay que intentar trabajarlo, incluso si ustedes vienen utilizando Jira o algún tipo de sistema de tickets, intentar de alguna manera que esos tickets no se pierdan, quedan estas tareas vinculadas quizás de alguna manera a, a las páginas de documentación que vayan armando. Sea donde sea, intenten dejar algún link de referencia de esto se hizo por esta tarea en específico, teníamos que revisar tal tema, se hizo esto. Por lo menos un mínimo, ¿sí? Y bueno, ya después algo que yo creo que es fundamental por el lado de ya la misma gente del equipo, del lado de la empresa, es pedir un feedback, pedir que el ingresante participe, que tome algunas responsabilidades quizás desde el punto de vista de alguien que no tiene ningún conocimiento acerca del proyecto. Eh, ¿Por qué? Porque alguien nuevo básicamente va a decir, esto se pudo haber hecho así, ¿por qué se tomó esta decisión? Y ahí es el momento de replantearse cosas, quizás. Quizás hay que empezar a documentar también con la persona nueva, ¿sí? Eh, Todas las preguntas que va dando esa persona, todo lo que considera que está mal, eh, en realidad es un punto que hay que empezar a construir en común y definir por qué se hizo tal cosa, por qué se tomó tal decisión. Es importante que el feedback que se da quizás al ingresante no sea solamente eh, mm, de una dirección, ¿sí? Sino que sea bidireccional en el lado de que
ustedes también necesitan tomar esas opiniones como si fuesen un proceso constructivo. En realidad hay que empezar a tomar el ownership del proyecto, no hay que simplemente considerar de que mi tarea es la de un desarrollador o simplemente estoy del lado del UX, UI o algo por el estilo. Esto en realidad aplica a todas las áreas de un proyecto, no solamente a desarrollo. Entonces, si ustedes tienen alguna persona que está ingresando en la empresa, en el proyecto o en el equipo, eh, pídanle la opinión, pídanle al respecto de qué te parece, cómo está hecho esto, qué consideras que se pueda mejorar. Eh, es todo un proceso armar esa documentación, pero es importante para tener un proyecto mantenible a largo plazo, eso sí. Y bueno, yo estaba hablando un poco más de temas de organización, pero durante la charla también estuve hablando un poco de temas más técnicos, sin entrar a nivel de código, sino simplemente nombrar un par de cosas a tener en cuenta cuando nosotros construimos un proyecto, ¿sí? En este caso, sí, yo podría hablar de código, pero la realidad es de que como no tenía ningún contexto acerca de a quién me estaba dirigiendo, yo pensé que quizás eran juniors, trainees, quizás era gente ya super senior. No sé si le puedo llegar a dar algún tip de programación a alguien que no tengo ningún contexto al respecto, porque quizás mi buena práctica pensada para Python no aplica para otro lenguaje. Entonces, había que intentar llegar a un punto común. Entonces, busqué las mejores prácticas a nivel organizacional, quizás. Entonces, sí, cuando nosotros pensamos quizás en un proyecto eh, bien construido, por lo general tenemos en cuenta algunas buenas prácticas, quizás de Sling, de Husky, SonarQube, Docker. Pero estos son concreciones en realidad, ¿sí? Eh, Esto, es decir, son productos concretos y nosotros en realidad lo que estamos buscando es abstraernos, porque en realidad quizás Sling no funciona con Java, por ejemplo. O SonarQube funciona mejor con Java que con Python. Yo qué sé. Entonces, esto hay que dejarlo de lado y hay que empezar a definir qué es lo que se busca cuando nosotros queremos unas buenas prácticas en un proyecto. Lo que seguramente estemos buscando es un linter. Caso de JavaScript, TypeScript, sí, posiblemente sea Sling lo que estás buscando, pero como dije, Sling no corre en todos los lenguajes, por ende, pueden encontrar alguna alternativa con su propio lenguaje. Esto nos va a permitir quizás a tener un mejor naming, a tener una mejor estructura a la hora de leer el código. Más o menos al tener todos código similar, va a ser una lectura mucho más ágil la que vamos a poder dar a casi cualquier endpoint, a cualquier parte del código en general. Entonces, tener la configuración de un linter es muy importante. Nos permite encontrar algunos errores, incluso en lenguajes que son de tipado dinámico. Entonces, no estaría mal tener uno. Si ustedes no lo tienen, yo recomiendo que busquen alguna alternativa, alguna cosa que nos permita llevar un mejor control de cómo se está programando. Después, el tema de GitHooks. Eh, Básicamente, cada proyecto en realidad se comitea, se sube los cambios de distintas maneras. ¿Sí? Eh, ¿Qué tiene esto de malo? Bueno, quizás nosotros en algún momento queremos empezar a hacer, eh, no sé, release semánticos. Entonces nosotros tenemos que tener una forma en común de cómo explicar qué cambios estamos aplicando en nuestro proyecto. Está además de decir de que claramente tenemos que saber Git, pero además de eso, tener una buena forma de explicar los cambios nos va a permitir después llevar un mejor registro de lo que se fue haciendo. Entonces, los Git hooks son estas herramientas que nos permiten
validar el nombre del commit, por ejemplo, que cuando se ejecute el git commit o el git push o lo que sea, se ejecuten los tests primero, que si no pasan los tests, que no se pueda pushear, que dependiendo de algunas ramas nos va a permitir cierta flexibilidad, ¿sí? Eh, entonces, tener unos git hooks, independientemente de cuáles sean, de cómo funcionan, etcétera, yo creo que aporta un montón en los proyectos en general. Por otro lado, el tema de la containerización, eh, considero de que es una práctica fundamental hoy en día en backend. En frontend creo que no está tan metido, pero sí es una buena práctica en general, considero yo. Básicamente esto nos hace que nosotros queremos algunos entornos de ejecución aislados que tengan solamente nuestra aplicación corriendo. Entonces, quizás nos da sí, un mejor control al respecto de los recursos que se están tomando. Eh, Nos permite no tener conflictos con dependencias. Tratar de, no sé, me sale aislar nuestra aplicación, es decir, tratar de que las comunicaciones que se dan entre la aplicación sean las mínimas posibles, quizás. Todo esto de la containerización nos da esto. Nos permite crear nuevas formas de hacer de que la aplicación interactúe con el entorno que lo rodea, ¿sí? Es decir, esto nos va a permitir, por ejemplo, quizás meter capas de seguridad a nivel red, ¿sí? Entonces, nuestro microservicio no va a poder recibir requests de manera externa, solamente a través de otro microservicio que quizás es un backend for frontend. Entonces, el frontend jamás va a poder comunicarse con el microservicio principal, pero sí lo va a hacer mediante el backend for frontend. Eh, es una buena práctica en general intentar containerizar nuestras aplicaciones en general. Y por último, sí, SonarQube. Es complicado. Esto es código, calidad de código básicamente. Eh, y no es tan fácil en realidad hoy en día encontrar alguna alternativa. Sí, tenemos algunas alternativas quizás de la misma empresa. Entonces, sí, eh, podemos decir de que va a estar más complicado en tema de calidad de código encontrar alguna alternativa. Con Docker podemos encontrar, no sé, Podman o quizás, yo qué sé, usar directamente Kubernetes o algo al respecto. Entonces, sí, en linters, git hooks, que containerización, vamos a encontrar alternativas, pero en código, calidad de código es más complicado, la verdad. No, no es tan simple. Casi siempre vamos a caer en SonarQube o en algún analizador de tipo Sonar. Es así, es más complicado. Pero bueno, eliminando eso, el tema test, esto creo que lo van a escuchar 10 millones de veces en todas las charlas que vayan a escuchar, en algún curso. Los tests son fundamentales. Independientemente del proyecto que sea, es importante, al igual que tener la documentación, tener los tests. Los tests nos va a permitir de que la persona nueva no pueda romper el proyecto, ¿sí? Entonces, llevar unos tests al día, tener todo bien documentado, nos va a permitir justamente de que tener esa confianza con el nuevo. Decir, bueno, toma esta tarea, toca lo que tengas que tocar. No es necesario que yo esté presente 24/7 guiándote. Y vas a poder tocar código, vas a poder hacer cosas con la seguridad de que no vas a hacer que explote el microservicio entero. Vas a tocar algunos endpoints y si algo falla, el test va a saltar y no te va a dejar quizás pushear si es que vos tenés los git hooks enlazados. Entonces, es una muy buena práctica en general, independientemente del proyecto. Si ustedes tienen los git hooks, en realidad no importa, los tests van siempre. Por otro lado, el tema del CI/CD, esto también puede ir de mano con los git hooks, el linter, todo esto. ¿Por qué? Porque el CI y el CD significa, bueno, integración continua y continuous delivery. El tema es justamente de que nosotros cuando pushamos quizás queremos de que esos cambios se vean reflejados de manera inmediata en el front, ¿sí?
esos cambios por lo general llevan un proceso. Entonces, hacer esa validación está buena en realidad hacerla en tema de la integración continua. Em, Básicamente en la integración continua va a pasar quizás por tema test, va a hacer chequeos de seguridad, quizás va a revisar la calidad del código, etcétera. Va a revisar un montón de cosas. Entonces, quizás si nuestro test coverage no nos da del 80%, no nos va a dejar pasar a algún entorno productivo, quizás, ¿sí? Está bueno justamente que tengamos ese tipo de herramientas, sea cual sea, puede ser, no sé, Cypress o Jenkins o lo que utilicen. Da un poco igual. El punto es justamente tener algo que nos permita ir ejecutando esos tests, ir revisando la calidad del código, probar de que todo se empaquete bien, todo funcione correctamente. Y si es así, continuous delivery, deployamos y llegan los ambientes productivos, se empiezan a distribuir entre, quizás si ustedes están en Edge, se distribuye a través de todas las regiones posibles, etc. Entonces, en general está muy bueno tener todo esto ya. Eh, Más que nada por esto, porque si nosotros rompemos algo quizás entre develop a master, quizás, va a saltar acá. O sea, en algún stage va a terminar saltando de que se rompió algo. Entonces, con el CILCD va a estar bueno ya tener todo integrado. Después, cuando alguien lo pruebe, te vas a dar cuenta enseguida de, che, acá en test, por ejemplo, está fallando tal cosa. Entonces, lo puedes atajar desde antes. Eh, Tema de seguridad. Seguridad es muy complicado. Es muy complicado, al igual que el tema de calidad de código. Se van a encontrar algunas cosas posiblemente. Ahora está todo el tema este de GitHub Security, por ejemplo, que te va tirando alertas de vulnerabilidades que se van publicando, quizás con alguna dependencia en específico. Pero bueno, más del lado empresarial quizás tenemos Fortify. Es una herramienta súper empresarial, pero nos va a permitir, por ejemplo, ir eh, llevando al día el tema de esta versión de la dependencia tal cosa, eh, tiene tal vulnerabilidad, hay que hacer ciertas validaciones extras, hay que parchearlo, no sé, nos va a permitir ciertas cosas. Por otro lado, algo quizás más a nivel de arquitectura, quizás para aportar algo a la gente que quizás ya tiene algún conocimiento extra. 12 Factors Apps es una metodología que, bueno, que está publicada por Heroku. Eh, Esto tiene como principales objetivos el tema de la escalabilidad, la mantenibilidad, la portabilidad. Y bueno, en realidad son literalmente 12 facts que bueno, que hay que intentar seguir el tema del code base. Nos estamos refiriendo justamente a que tengamos un repositorio, el tema de las dependencias, tener todo declarado de manera correcta. Y te estoy viendo a vos, Python. Eso de tener un requirement.txt es bastante dudoso. Yo solamente lo dejo así, pero hay que tenerlo. Independientemente de lo que se haga, el requirement va a tener que estar en un proyecto Python. No sé, no lo digo porque vi varios proyectos Python que no lo tienen por algún motivo. Y es algo fundamental hoy en día, creo yo, tener bien declaradas las dependencias. Nosotros si estamos en un proyecto de JavaScript, vamos a tener quizás el package.json o el yarn o algo por el estilo. El tema Java, Maven, Gradle van a figurar ahí. Y bueno, qué sé yo, alguna que otra cosa, Rust, el Tom o algo por el estilo. No importa. Tema de la configuración. Bueno, esto en realidad depende un poco de cómo lo estén manejando, pero la idea es tener exteriorizadas las configuraciones principales del proyecto. Básicamente el tema de el logueo, los puertos, los mails, todo eso tenerlo de manera aislada, como en otra capa quizás, cuando se dockeriza o algo por el estilo, y se lee desde ese archivo de entorno todas las configuraciones que nosotros consideremos que son muy importantes para la ejecución del mismo programa, ¿sí? Tema Backing Services. Básicamente estamos hablando de tener como servicios, como un plan B básicamente, ¿sí?
En caso de que llegue a fallar algo, lo que sea, tenemos una segunda oportunidad eh, de, no sé, quizás no se deploya algo y mantenemos lo viejo. O quizás, no sé, si algo está deployado y está fallando algo, tenemos un circuit breaker que nos indica algunos problemas que puede llegar a haber entre la comunicación, lo que sea. Tira 500 el otro servicio y eso afecta a mi aplicación. No. La idea es justamente que nosotros podamos atajar esas cosas desde antes. Es un poco esto, tener los servicios de manera separada, aislada, que todo tenga circuit breaker, que se estén gestionando todas las cosas, todo lo que pueda fallar, lo tengamos en cuenta. Tema build, release, run, estamos hablando de esto de CI, CD. Básicamente, cuando nosotros pushamos algo, se ejecute un build, una tarea, lo que sea para ejecutar test, todo el tema. Eh, si esto, bueno, en algún momento llega a master, se hace un release, se publica automáticamente producción, etcétera. Entonces, tenemos todo un sistema de automatización. Entonces, no dependemos quizás de una sola persona. Tema de procesos, bueno, si ustedes tienen quizás, si ustedes son unas personas que, de bien, básicamente van a tener algún plan de contingencia en caso de que falle algo. eh, Van a tener una serie de procesos que van a ir siguiendo. Tema port binding, eh, básicamente eso, que tengamos todos los puertos declarados, todas las cosas declaradas. Concurrencia, sí, que no sé, que puedan acceder de varios lados, la disponibilidad de que tener quizás un health checker o algo por el estilo, de broad parity, que no tengamos. Esto es muy importante. Me he encontrado por un montón de proyectos que básicamente no lo tienen esto. Por algún motivo, algunos branches tienen algunos commits extra o algunas diferencias y que llegan a dar conflictos. ¿Por qué? Porque quizás alguien hace un hotfix a master y ese hotfix en realidad nunca baja los entornos de desarrollo. Entonces, cuando nosotros estamos desarrollando, quizás cambiamos al mismo archivo, a alguna cosa, y resulta ser de que en producción el archivo estaba distinto y se produce un conflicto y nos rompe en realidad toda la forma en que veníamos trabajando hasta ahora. Entonces habría que hacer un branch quizás de solución de conflictos o algo por el estilo. La verdad que pasa más seguido de lo que parece. Yo pensaba que era un mito, pasa al parecer. Hay que tenerlo bastante en cuenta. Tema de logs, bueno, si utilizan Crashlytics o lo que utilizan, básicamente tener todos los logs declarados, accesibles en alguna ruta. Eh, Tema de, bueno, de administración de procesos, un poco relacionado a esto de que veníamos diciendo del plan de contingencia, eh, cómo se va a actuar en caso de que pase tal cosa, tener una guía de usuarios, etcétera. Después, algo más quizás para temas de desarrollo, no tanto a nivel de arquitectura o algo por el estilo, con review. Es importante que seamos honestos, eh, pero tampoco ser brutales, ¿sí? Quizás si la persona es nueva y no sigue quizás los mismos estándares que nosotros tenemos declarados en el proyecto, no hay que ser crueles, hay que intentar ver el lado bueno. Siempre hay que intentar buscar la positividad dentro de lo que puede estar mal, ¿sí? No es algo sencillo, ¿sí? Hay mucha gente que nosotros trabajamos mucho el lado técnico y quizás el tema social se complica un poco. Entonces es importante poder construir un buen feedback, dar opiniones al respecto, sin quizás deprimir a la persona, ¿sí? Después, tema de knowledge transfer. Eh, Básicamente estamos hablando de transferir el conocimiento y esto se puede dar de distintas maneras. Por ejemplo, dar charlas técnicas internas. Básicamente nosotros construimos este controlador de esta manera por este motivo. Hicimos este endpoint, construimos tal comunicación. Lo que sea, una charla interna dentro del mismo equipo la ponemos en común, quizás la grabamos para futura documentación. Está ahí. Después, tema P programming. No está de más.
Quizás en algunos proyectos donde tengan un agile más dinámico, por decirlo así, que se necesite una agilidad mucho más elevada, quizás el pair programming suena picado, pero no. Estos en realidad tienen la razón de que justamente atajamos bugs posiblemente. Al ser dos personas revisando quizás el mismo código, nos vamos a encontrar con mejores prácticas, quizás alguna cosa que no nos damos cuenta en el momento, lo que sea. Nos puede llegar a servir tener pair programming en el equipo. No siempre, pero quizás con el nuevo no esté de más. Tema POCs, pruebas de conceptos. Sí, yo creo que es una muy buena idea en general ir construyendo pruebas de conceptos. Eh, Considero que, de hecho, si alguien quiere avanzar de manera interna en el trabajo, posiblemente una gran manera de hacerlo es hacer POCs. Decir, bueno, quizás este servicio, reconstruirlo, hacerlo de otra manera. Empezar un poco a tomar el liderazgo uno mismo, la iniciativa de quizás hacer algo, ¿sí? ¿Por qué? Simplemente por quizás aprender o interés propio, no sé. Me ha pasado, por ejemplo, de la empresa en la que estoy actualmente, propone reescribir algunos servicios de gran concurrencia en RAS por un simplemente hecho de utilizarlo. Me interesa utilizar el lenguaje, entonces propongo de manera interna en la empresa, che, estoy empezando a desarrollar esto, no sé si les interesa quizás probarlo en alguna prueba, en alguna cosa que tengamos, lo vemos. No está de más, por lo general es bien recibido, ¿sí? Eh, Después, de nuevo, documentación. Es algo muy básico, pero no hay. Me ha tocado un montón de veces eh, llegar a un proyecto nuevo, estar con el developer senior de la empresa y que te diga, yo soy la documentación. Es como, a ver, sí, pero no sé si te das cuenta de que llevas 7 horas por día en reuniones, no tenés tiempo para transferir esa documentación. Entonces, hay que escribir. O sea, increíblemente, por más tonto que suena en el siglo XXI, hay que escribir. Hay que escribirlo, hay que, no sé, grabarlo, buscar de alguna manera, hacer diagramas, qué sé yo. Se puede hacer 10.000 cosas, intenten documentar. Independientemente de lo que se haga, se documenta. Todo lo que se haga se documenta. Eh, Tema de meetings con el cliente puede servir. Esto es más complicado por lo general conseguirlo en algunos lugares. Si trabajas de manera directa con el cliente, quizás es más sencillo, pero roba tiempo y quizás a veces no queda tan bien en algunos clientes. Si hay confianza no hay problema, pero hay que tener cuidado con esto. En algunos lugares no se lo toman muy bien. Eh, Igualmente, considero que es fundamental. Hay que entender las reglas del negocio. Y si ustedes no tienen quizás una lista funcional o algo por el estilo, ustedes van a tener la responsabilidad de llevar esas features de manera correcta al cliente. Por tanto, asegúrense de que funcione. Asegúrense de que las cosas van a salir bien, que tienen todos los conceptos claros, que entienden todas las reglas del negocio. Es importante tener ese conocimiento y una manera de llevarlo a cabo sería justamente esta. Y bueno, esto era un poco el final de la charla, como les dije, fue un poco un paradigma, un vistazo general, digamos, acerca de cómo llevar un proyecto, cosas a tener en cuenta simplemente. No hay un contenido de gran profundidad, son simplemente algunos tips, algunas cosas. Por cierto, algo que creo que no lo dije, es que justamente esto de The Wealth Factor Apps, hay una página, la pueden revisar con más detenimiento si les interesa. Pero bueno, en fin, gracias. Ahí tienen mi Twitter, LinkedIn, lo que necesiten. Así que bueno, los estoy viendo. Saludos.